30 de noviembre de 2008. Dos gemelos idénticos se entregaron voluntariamente a la custodia federal en Chicago. No estaban en la ruina, no estaban acorralados, y nadie los había arrastrado por la fuerza. Pedro y Margarito Flores habían ayudado a mover decenas de toneladas de cocaína por América. Ganaban millones cada mes y tenían acceso directo al propio El Chapo. Pero oculta dentro de su historia había algo más peligroso que el dinero. Grabaciones, llamadas telefónicas, pruebas y una decisión que destruiría un imperio, mientras les pintaba al mismo tiempo un blanco permanente en la espalda. Los gemelos de Little Village. Antes de que Pedro y Margarito Flores se sentaran jamás frente a líderes de cárteles, antes de las grabaciones secretas, antes de los testimonios judiciales que contribuyeron a hundir a El Chapo, eran simplemente dos chicos de Little Village, en Chicago. Nacieron en junio de 1981, en una familia donde la frontera entre el hogar y el crimen ya estaba borrada. Su padre, Margarito Flores Sr., había sido detenido apenas unos meses antes de su nacimiento, cogido con heroína mientras su esposa estaba todavía embarazada. Cuando los gemelos vinieron al mundo, su padre ya iba camino de la cárcel, y la sombra de esa ausencia los acompañaría mucho antes de que tuvieran la madurez suficiente para comprenderla. Pero cuando volvió a casa, no volvió como advertencia, volvió como maestro. La mayoría de los chicos aprenden de sus padres a través de cosas pequeñas. Cómo lanzar una pelota, cómo reparar una bicicleta, cómo mantener la cabeza alta cuando la vida se pone difícil. Pedro y Margarito aprendieron otra cosa. Aprendieron cómo los coches podían esconder secretos. Aprendieron cómo los paquetes podían guardarse en compartimentos ocultos. Aprendieron cómo las drogas cruzaban fronteras, cómo el dinero fluía de vuelta en sentido contrario, y cómo el silencio dentro de una familia podía volverse más poderoso que cualquier lección pronunciada en voz alta. Desde fuera su casa podría haber parecido corriente. Una familia más de clase obrera, mexicano-americana, intentando sobrevivir en Chicago. Pero en el interior de ese mundo, los gemelos absorbían una educación diferente. Una educación peligrosa. Una infancia en la que las rutas ilegales se convirtieron en geografía, los compartimentos secretos en mecánica, y donde la lealtad a la familia significaba aprender el negocio del que nadie podía hablar. Eso es lo que hace su historia tan inquietante. Pedro y Margarito no se levantaron un día y entraron de repente en el tráfico de drogas. Crecieron cerca de él, lo observaron, aprendieron su lenguaje antes de tener la madurez necesaria para cuestionar su precio. Y cuando un niño crece creyendo que el peligro es algo normal, ¿cómo se ve la libertad más adelante? Para los gemelos Flores, Little Village no era simplemente un barrio. Era el primer aula de un imperio. El negocio familiar se convierte en carrera. Cuando Pedro y Margarito eran adolescentes, el mundo de la droga ya no era algo que escuchaban solo en susurros. Estaba a su alrededor. Tenía nombres, caras, coches, clientes y reglas. Y una de las figuras más importantes en ese mundo era su hermano mayor, Armando. Armando no era simplemente otro camello de calle irresponsable que vivía al día. Era más organizado que eso. Movía mercancía a través de un concesionario de coches en Cicero, Illinois, y para los gemelos representaba un tipo diferente de éxito criminal. Menos caótico, menos dependiente de las bandas, más disciplinado, más empresarial. En los barrios de alrededor, las pandillas callejeras eran ruidosas. Llamaban la atención, atraían la violencia, atraían a la policía. Pero Armando les mostró un camino más silencioso. Contactos, confianza, logística y reputación. Esa lección moldearía todo lo que Pedro y Margarito llegarían a hacer después. Luego, en 1998, el sistema tambaleó. Agentes federales golpearon la operación de Armando. Fue detenido por tráfico de narcóticos y condenado a prisión federal. Solo tenía 24 años. Pedro y Margarito tenían 17. La mayoría de los chicos de 17 años piensan en el colegio, el dinero, los amigos, quizás en el primer sabor real de la independencia. Los gemelos Flores miraban una red criminal sin nadie que la dirigiera. Los clientes de Armando seguían necesitando suministro. Sus proveedores seguían necesitando compradores. Los contactos seguían ahí. Las rutas seguían ahí. La oportunidad seguía ahí.
Y los gemelos habían pasado toda la infancia observando cómo funcionaba esa maquinaria. Así que cuando se hicieron las presentaciones correspondientes, entraron en un negocio que ellos no habían construido, pero para el que habían sido preparados casi toda su vida. Pedro diría más adelante que hacia 1998 él y Margarito empezaron a distribuir cocaína en Chicago. La formulación suena casi mundana, como si describiera el inicio de un trabajo, pero en cierto modo, así era exactamente como se lo habían presentado. No como una rebelión, no como un caos, como trabajo, como familia, como el siguiente paso lógico. En 1999 ya movían cantidades al por mayor por todo Chicago. Pronto la operación se extendió más allá de un barrio, más allá de una ciudad, mucho más allá del trapicheo callejero que la mayoría de la gente imagina al escuchar la palabra tráfico. Eran jóvenes, pero no imprudentes. Entendían los registros contables. Entendían a los clientes. Entendían que el miedo puede abrir puertas, pero que la fiabilidad las mantiene abiertas. Y esa era la diferencia. Pedro y Margarito no intentaban parecer poderosos. Intentaban volverse imprescindibles. A principios de la veintena, cuando la mayoría de sus coetáneos apenas empezaban la vida adulta, los gemelos tenían casas, vehículos de lujo, motocicletas y una reputación creciente en uno de los negocios más peligrosos de América. Pero todo imperio comienza con una puerta que se abre. Y para los gemelos Flores, la detención de Armando fue esa puerta. La pregunta nunca fue si podrían atravesarla. La pregunta era si alguna vez podrían volver. De las calles de Chicago a las mesas del cártel. Cuando Pedro y Margarito entraron en el negocio, no operaban como simples camellos callejeros. Pensaban a lo grande, se movían con más sigilo, y trataban el contrabando menos como un caos de calle y más como una empresa distribuidora oculta dentro de la vida americana ordinaria. Chicago se convirtió en su centro de gravedad. Desde allí, su red comenzó a extenderse. Milwaukee, Detroit, Columbus, Cincinnati, Nueva York, Filadelfia, Washington, D.C. y aún más lejos. El producto se desplazaba de ciudad en ciudad, de cliente en cliente, mientras el dinero fluía en dirección contraria, de vuelta a México. Pero lo que hacía peligrosos a los gemelos Flores no era solo el volumen, era la disciplina. Llevaban registros, rastreaban transacciones, entendían la oferta, el timing, la confianza, la deuda y la reputación. En un mundo donde un error descuidado podía atraer a la policía, la violencia o las sospechas del cártel, sobrevivieron porque eran organizados. No intentaban impresionar a nadie en las esquinas. Intentaban construir algo invisible. Y durante un tiempo, funcionó. Los gemelos aprendieron a elegir almacenes en lugares que nadie sospecharía, barrios residenciales tranquilos, calles apacibles, lugares donde los vecinos veían entradas limpias y casas corrientes, no la maquinaria oculta de un gasoducto de narcóticos. Ese era el genio de su operación. Cuanto más normal parecía algo, más seguro se volvía. A principios de la veintena, Pedro y Margarito ya no se limitaban a heredar los contactos de otro. Estaban construyendo su propio imperio. Tenían coches de lujo, motocicletas, varias casas y acceso a un nivel de dinero que la mayoría de la gente solo ve en las películas. Pero el dinero no era el poder real, lo era el acceso. Y a medida que crecía su reputación, se volvían más valiosos para los proveedores que estaban por encima de ellos. Los cárteles mexicanos no necesitaban hombres ruidosos. Necesitaban hombres fiables. Necesitaban personas que pudieran mover enormes cantidades a través de las ciudades americanas sin llamar la atención. Necesitaban personas que pudieran recoger millones en efectivo y enviarlos de vuelta al otro lado de la frontera. Pedro y Margarito se convirtieron en ese puente. Dos jóvenes de Chicago posicionados entre el suministro del cártel y la demanda americana. Y una vez que se convirtieron en ese puente, todo el mundo quiso controlarlos. Ese es el peligro oculto de volverse imprescindible. Al principio parece protección. La gente te necesita. La gente te respeta. La gente coge tus llamadas. Pero en el mundo del cártel ser necesario no te hace seguro. Te hace valioso. Y a las personas valiosas sencillamente no se les permite marcharse. Pedro desaparece. En 2005 los gemelos Flores ya movían volúmenes serios.
pero todavía operaban a través de un intermediario llamado Guadalupe Lupe Ledesma, un viejo conocido vinculado a su padre y conectado con el cártel de Sinaloa. Durante un tiempo, el acuerdo funcionó. Los gemelos movían el producto. El dinero fluía. Todo el mundo cobraba. Entonces, Lupe apareció con una acusación que no se podía ignorar. 10 millones de dólares habían desaparecido. Quería que se los devolvieran. Pero según los gemelos, ellos no le debían nada. Este tipo de disputa en el mundo del cártel nunca es solo un problema contable. Se convierte en una prueba de poder. Lupe no quería solo dinero, quería el control. Los almacenes, los clientes, las rutas, toda la operación que los gemelos habían construido. Pedro y Margarito se negaron, y esa negativa lo cambió todo. Pedro recibió una llamada para una reunión. Fue. Entonces la trampa se cerró. Hombres encapuchados irrumpieron armados y listos. Lo golpearon, lo desnudaron, lo esposaron y lo hicieron desaparecer. En un instante la mitad de la operación Flores se había esfumado. Durante 15 días Pedro estuvo retenido, apenas alimentado, apenas hidratado, golpeado y abandonado a la espera de lo que viniera después. Y en ese mundo la espera es quizás lo peor, porque todo el mundo sabe lo que el cautiverio a manos del cártel suele significar. Primero la incertidumbre, después el miedo, después el silencio. Ni siquiera era la primera vez que secuestraban a Pedro. En 2003, un grupo de Chicago lo había retenido durante otra disputa, y Margarito había pagado un rescate equivalente a millones en cocaína para recuperarlo. Pero esta vez era diferente. No era presión local de calle, era un asunto de cártel, y un asunto de cártel no dejaba mucho margen para la negociación. Margarito entendió que si actuaba demasiado despacio, su hermano podría no volver jamás a casa. Así que tomó una decisión que casi todo el mundo a su alrededor habría calificado de locura. Iría por encima de Lupe. Iría directamente al hombre lo bastante poderoso para revocar la orden, el Chapo Guzmán. Pero reunirse con el Chapo no era como pedirle un favor a un hombre de negocios. Significaba volar hacia territorio del cártel. Significaba confiar en pilotos, escoltas armadas y hombres que no tenían ningún motivo para dejarlo salir con vida. Margarito se llevó lo único que podía salvar a Pedro: la documentación, los libros contables, los números, las transacciones, las pruebas. Los gemelos siempre habían sido organizados, y ahora esa disciplina se convertía en algo más que un hábito de negocios. Se convertía en la única oportunidad de Pedro. Margarito subió a un avión pequeño y voló hacia las montañas de México, en dirección a una pista de tierra excavada en terreno peligroso. Cuando llegó, hombres armados lo escoltaron hasta un compound. Allí esperaba el hombre por el que había venido. El Chapo, bajo, atento, poderoso, rodeado del tipo de autoridad que no necesita ser proclamada a voces. Estudió a Margarito con detenimiento, porque los hombres no entraban simplemente en ese mundo y volvían a salir por sus propios medios. Margarito abrió los libros, mostró los números, explicó que la deuda no era real. Y en ese instante, la vida de su hermano dependía de que el Chapo creyera los registros de 2 jóvenes contrabandistas de Chicago. Entonces llegó la decisión. Pedro sería liberado. Lo dejaron más tarde en una carretera del desierto con una llave y un teléfono, vivo después de 15 días de cautiverio. Cuando los gemelos se reencontraron, el alivio se mezclaba con algo mucho más oscuro, porque Margarito no solo había salvado a su hermano, había abierto una puerta directa al propio El Chapo. Y a veces la puerta que te salva la vida es la misma que te encierra para siempre. La confianza del Chapo. Después de que Pedro sobreviviera al secuestro, los gemelos Flores ya no eran simplemente otra conexión americana. Habían sido puestos a prueba, habían sido observados, y de algún modo habían salido más cerca de la fuente. Para Pedro, el siguiente encuentro con el Chapo no era solo un asunto de negocios, era personal. Ese era el hombre que había ordenado su liberación, el hombre que tenía el poder de decidir si viviría o desaparecería para siempre. Cuando Pedro voló hacia las montañas de México, el ambiente lo decía todo antes de que nadie hablara. Territorio remoto, hombres armados, un compound donde las reglas no estaban escritas, porque todo el mundo ya las entendía. De camino, Pedro vio a un prisionero encadenado a un árbol.
Nadie se lo explicó. No hacía falta. Esa imagen era el mensaje. Así les iba a quienes habían contrariado al hombre equivocado. Y Pedro siguió caminando. Ese era el extraño mundo en el que habían entrado los gemelos. Un mundo donde un chiste podía romper la tensión, un regalo podía construir confianza, y una sola palabra equivocada podía acabar con una vida. El Chapo no solo infundía miedo, también podía ser encantador cuando quería. Ropa sencilla, conversación distendida, un momento de humor a propósito del estilo tan americano de Pedro. Luego un regalo, unos vaqueros cortos presentados en una caja como si fuera una broma. El Chapo se rió, y esa risa importaba. Porque en el mundo del cártel, la confianza rara vez es oficial. Se construye a través de pequeños momentos, señales privadas, favores y la convicción de que alguien puede ganar dinero sin convertirse en un problema. A partir de ese momento, los gemelos tenían algo que casi ningún contrabandista americano poseía: acceso directo, sin intermediario controlando la relación, sin lupe entre ellos y la cúpula del cártel. Los gemelos Flores tenían ahora una línea directa con una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Y con ese acceso todo se amplió. Entre 2005 y 2008, su operación alcanzó una escala que parece casi imposible. Los testimonios judiciales describieron envíos de aproximadamente 1.500 a 2.000 kilogramos de cocaína al mes. No al año, al mes. Con el tiempo, los totales llegaron a decenas de toneladas. Chicago se convirtió en el hub. Desde allí, los narcóticos se distribuían por todo Estados Unidos, mientras millones en efectivo fluían de vuelta hacia México. Los gemelos no se limitaban a vender droga. Gestionaban un gasoducto, camiones, compartimentos ocultos, almacenes, clientes de confianza, efectivo en grandes cantidades, timing, riesgo. Cada pieza tenía que moverse correctamente, porque un solo error podía exponer toda la maquinaria. Y el dinero era colosal. El tipo de dinero que cambia la manera en que las personas se perciben a sí mismas. Coches de lujo, resorts privados, mansiones en la montaña, joyas caras, animales exóticos. Una vida que desde dentro parecía menos un crimen y más un éxito sin techo. Pero esa es una de las mentiras más peligrosas que cuenta el poder. En la cima, todo parece control. La gente coge tus llamadas, los proveedores confían en ti, los clientes dependen de ti. El dinero entra constantemente. Pero cuanto más alto trepaban los gemelos Flores, menos margen de maniobra tenían. Estaban conectados no solo con el Chapo, sino también con otras grandes figuras del cártel, entre ellas Ismael El Mayo, Zambada y Arturo Beltrán Leiva. Durante un breve periodo, eso los hacía increíblemente valiosos. Podían hacer negocios con hombres poderosos de distintos bandos. Podían mover producto a una escala que pocos podían igualar. Podían convertir ciudades americanas en puntos de distribución para el suministro del cártel. Pero el poder en ese mundo nunca es estable. Se desplaza, observa, recuerda cada deuda, cada favor, cada traición que está guardando. Y en 2008, las alianzas a su alrededor empezaron a resquebrajarse. Las mismas relaciones que habían enriquecido a los gemelos iban a encerrarlos entre enemigos que ya no confiaban los unos en los otros. Habían alcanzado el sueño que todo contrabandista cree querer: acceso ilimitado, dinero ilimitado, peligro ilimitado. Y lo peor era esto: cuando Pedro y Margarito se dieron cuenta de que querían salir, ya eran demasiado valiosos para salir con vida. No era una banda, era una máquina. Antes de la traición, antes de las grabaciones, antes de los testimonios judiciales, hay que entender lo que los gemelos Flores habían construido realmente. No era una banda callejera desorganizada que movía producto de esquina en esquina. Era una máquina, un sistema logístico criminal oculto dentro de la vida americana ordinaria. Almacenes en barrios tranquilos, camiones con compartimentos secretos, clientes repartidos por varias ciudades, efectivo que fluía de vuelta por rutas cuidadosamente trazadas. Y en el centro de todo ello, había dos hermanos que entendían algo que muchos criminales más ruidosos nunca habían comprendido. El poder no siempre consiste en infundir miedo.
A veces el poder es ser lo suficientemente fiable para que las personas más peligrosas del mundo te necesiten. Por eso el gobierno los quería, y por eso el cártel nunca pudo dejarlos marchar de verdad. La decisión de cooperar. En 2008, Pedro y Margarito Flores vivían en el tipo de éxito que debería haberles hecho sentir intocables. Tenían el acceso, tenían el dinero, tenían la confianza del cártel. Habían pasado años construyendo un gasoducto tan eficiente que parecía casi imposible de detener. Pero bajo la superficie, el mundo a su alrededor estaba cambiando. Y en el negocio del cártel, el cambio suele llegar con sangre detrás. El viejo equilibrio se estaba deshaciendo. El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo, Zambada, ya no estaban aliados con Arturo Beltrán Leiva, como lo habían estado antes. Los antiguos socios se estaban convirtiendo en enemigos. Los territorios se estaban convirtiendo en líneas de frente. Y los gemelos Flores estaban atrapados en medio porque habían hecho negocios con todas las partes. Esa era la pesadilla. Eran útiles para todo el mundo, pero de plena confianza para nadie. Si elegían un bando, podían ser eliminados por el otro. Si intentaban mantenerse neutrales, ambos bandos podían sospechar de ellos. Y si daban un paso en falso, su dinero, sus familias y sus vidas podían desaparecer de la noche a la mañana. Para Pedro, la crisis se volvió aún más personal cuando su mujer se quedó embarazada. Un hijo cambia el futuro, pero para alguien atrapado dentro de un gasoducto de cártel, también plantea una pregunta aterradora. ¿Qué futuro se le puede dar? El dinero podía comprar casas, podía comprar coches, podía comprar silencio, pero no podía comprar seguridad. No podía borrar el hecho de que cada llamada podía estar siendo vigilada. Cada amistad podía ser calculada, y cada relación con el cártel podía volverse letal sin previo aviso. Los gemelos habían llegado a la cima de un mundo donde la cima no era libertad, era exposición. Así que empezaron a pensar en una salida. Pero salir de la delincuencia corriente es difícil. Salir de la red del Chapo es algo completamente distinto. No se presenta una renuncia a una relación con el cártel. No se deja de coger el teléfono sin más. No se les dice a hombres que mueven miles de millones de dólares que uno ha terminado y se espera que le deseen buena suerte. Pedro y Margarito entendieron que su única protección real tenía que venir de la única fuerza lo bastante poderosa para plantarle cara al cártel, el gobierno de los Estados Unidos. Así que, en octubre de 2008 contactaron con las autoridades federales y empezaron a cooperar. Pero no llegaron con las manos vacías y con viejas historias y recuerdos vagos. Llegaron con una estrategia. Sabían que su valor no residía solo en lo que sabían, residía en lo que podían demostrar. Los nombres importaban, las rutas importaban, los libros contables importaban, pero las grabaciones importarían más. Eso significaba que tenían que seguir operando mientras reunían pruebas en secreto. Tenían que hablar con los contactos del cártel mientras ocultaban su cooperación. Tenían que sonar con normalidad cuando cada conversación podía delatarles. Y tenían que hacer todo eso sabiendo que ser descubiertos no significaría un arresto, significaría la muerte. Aquí es donde su historia se vuelve moralmente compleja. ¿Intentaban de repente hacer lo correcto? ¿Pensaban en sus familias? ¿Tenían miedo de ser asesinados en una guerra de cárteles? ¿O simplemente estaban haciendo el movimiento más inteligente disponible para hombres que sentían que las paredes se cerraban? Quizás todo a la vez. La gente suele querer que las historias sobre crímenes tengan puntos de inflexión claros. El villano se convierte en testigo, el criminal se vuelve útil, la traición se convierte en justicia. Pero la vida real rara vez es tan ordenada. Los gemelos Flores habían inundado las calles americanas de narcóticos durante años. Su cooperación no borró eso. No deshizo el daño. No los convirtió en héroes. Pero creó una de las oportunidades más peligrosas que los investigadores federales habían visto jamás. Dos contrabandistas activos, aún de confianza para la cúpula del cártel, dispuestos a grabar conversaciones desde dentro. Los gemelos no estaban simplemente abandonando el imperio. Se estaban preparando para entregarle al gobierno un mapa de su funcionamiento. Y para eso necesitaban algo casi imposible. Necesitaban al propio El Chapo al teléfono. La llamada que podría haberlos matado.
Conseguir que el Chapo cogiera el teléfono no era sencillo. Hombres como él no atendían llamadas de cualquiera. Había capas, teléfonos de usar y tirar, contactos de confianza, lenguaje cifrado, timing y la comprensión permanente de que una pregunta extraña, una pausa torpe, un tono equivocado podía hacer desaparecer a una persona. Pedro y Margarito sabían que las viejas historias no bastarían. Si querían una protección real del gobierno, necesitaban pruebas que no pudieran explicarse. Necesitaban voces. Necesitaban conversaciones. Y más que nada, necesitaban que el Chapo hablara. Así que eligieron un movimiento que violaba las reglas del negocio. Después de recibir un cargamento de heroína, Pedro llamó para renegociar el precio. En el mundo de la droga, eso no era solo audaz, era peligroso. No se acepta producto de un jefe del cártel y luego se protesta por el precio. No se genera tensión después de que el cargamento ya está en tus manos. Y desde luego no se hace sentir al jefe que no se le respeta. Pero precisamente por eso ese movimiento importaba. Era lo bastante serio para exigir una conversación directa. El teléfono sonó. El Chapo descolgó. Y en algún lugar los agentes federales escuchaban. En la superficie sonaba a una negociación comercial. Kilos, precio, cifras, una petición de mejor trato. Pero bajo cada palabra acechaba una amenaza oculta. Pedro tenía que sonar natural, demasiado nervioso, y Chapo podría notar algo, demasiado agresivo, y la conversación podría volverse peligrosa, demasiado prudente, y quizás no saliera nada útil. Así que interpretó el papel que había perfeccionado durante años, un contrabandista de confianza, un hombre hablando de negocios, un hombre que pertenecía a ese mundo. El Chapo habló del cargamento. El precio bajó, la conversación continuó, y cada segundo que pasaba se convertía en prueba. Era el tipo de grabación con la que los investigadores sueñan y los testigos tienen pesadillas, porque una vez capturada esa voz, no había vuelta atrás. Los gemelos habían cruzado una línea que los jefes del cártel no perdonan. Ya no cooperaban simplemente. Estaban ayudando activamente a construir un caso desde el interior de la máquina. Con el tiempo grabaron decenas de conversaciones con miembros del cártel y colaboradores. Pero las llamadas con el Chapo eran distintas. No eran rumores, no eran relatos de segunda mano, no era el testimonio de alguien intentando salvarse sin pruebas. Eran conversaciones directas con uno de los hombres más buscados del planeta. Para el gobierno era histórico. Para los gemelos era una condena a muerte si alguien lo descubría. Entonces llegó el 30 de noviembre de 2008, el día hacia el que la historia había estado avanzando desde el principio. Pedro y Margarito entraron en custodia federal en Chicago, no como hombres que lo habían perdido todo, no como hombres sacados a rastras de una redada, sino como hombres que habían decidido que una celda de prisión podía ser más segura que el imperio que habían contribuido a construir. Su primera noche entre rejas debería haber parecido un castigo. Hormigón, acero, sin lujos, sin sirvientes, sin mansiones en la montaña, sin coches, sin dinero fácil. Pero según quienes estuvieron cerca de ellos, se sintió como otra cosa. Alivio. Durante años habían vivido con el poder del cártel a su alrededor, la sospecha del cártel encima y la violencia del cártel aguardando bajo cada transacción. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, los muros a su alrededor no solo los retenían por dentro, retenían algo fuera. Esa es la extraña verdad en el corazón de la historia de los gemelos Flores. A veces la prisión no es el lugar donde empieza el peligro. A veces es el primer lugar donde una persona se siente suficientemente viva para respirar. Pero la libertad frente al cártel nunca llegaría limpia. Y el precio de esas grabaciones pronto alcanzaría a la persona a la que no podían proteger, su padre. El precio del padre. En 2009, mientras Pedro y Margarito estaban inmersos en la cooperación federal, su padre tomó una decisión que todos a su alrededor sabían que era peligrosa. Margarito Flores Sr. quería volver a México. Dijo que era por asuntos personales. Pero a esas alturas ya no existía algo así como un viaje sencillo. Sus hijos cooperaban con el gobierno. Sus grabaciones habían expuesto conversaciones del cártel. Su información estaba ayudando a los fiscales
a construir casos contra algunas de las figuras criminales más poderosas del mundo. Y en ese mundo, la traición no solo persigue a quien habla, persigue a la estirpe. Los gemelos suplicaron a su padre que no fuera. Las autoridades federales le advirtieron. Todo el mundo entendía el riesgo, pero fue igualmente. En cuestión de días desapareció. Su coche fue encontrado más tarde abandonado en el desierto de Sinaloa. Según los informes, se dejó un mensaje, una advertencia directamente relacionada con la cooperación de sus hijos. Su cuerpo nunca fue hallado. Margarito Flores Sr. fue dado por muerto. Para Pedro y Margarito, ese fue el momento en que la cooperación dejó de ser una estrategia jurídica para convertirse en una tragedia familiar. Habían pasado la vida dentro del mundo que su padre les había presentado por primera vez. Él les había enseñado el lenguaje oculto de los coches, las rutas, los paquetes y el silencio. Había contribuido a trazar el camino que los condujo al imperio. Y ahora, después de que habían intentado escapar de ese mismo imperio, era él quien pagaba el precio más alto. Hay un círculo cruel en todo esto. El padre que los acercó al tráfico de drogas fue engullido por la violencia que siguió a su decisión de salir. Los gemelos podrían haber dejado de cooperar, podrían haber guardado silencio, podrían haberse negado a dar más, pero detenerse no lo habría traído de vuelta. Y quizás eso hizo que la siguiente elección fuera todavía más fría. Continuaron. Siguieron ayudando a las autoridades federales. Siguieron proporcionando información. Siguieron avanzando hacia los juicios y las acusaciones que iban a exponer a la cúpula del cártel. Pero a partir de ese momento, cada palabra llegaba con un fantasma detrás. Su testimonio ya no trataba solo del tiempo de condena. Ya no trataba solo de proteger a esposas o hijos. Trataba de un padre muerto, un coche abandonado y una advertencia en el desierto. Habían ayudado a construir la máquina. Habían ayudado a alimentarla. Luego intentaron volverse contra ella. Y la máquina respondió en el único lenguaje que conocía: el miedo. Ese era el precio que los gemelos Flores nunca lograron negociar a la baja. El testigo que contribuyó a hundir a El Chapo años después de que se realizaran las grabaciones, la historia llegó a la sala de juicios que todos estaban esperando. El Tribunal Federal de Brooklyn. El juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Durante décadas, El Chapo había parecido casi intocable. Se había fugado de prisiones, se había movido por las montañas, había construido túneles, había comandado lealtades y había convertido el miedo en un tipo de poder que cruzaba fronteras. Pero dentro de esa sala de juicios, el poder tenía otro aspecto. Tenía el aspecto de las pruebas, tenía el aspecto del testimonio, tenía el aspecto de voces capturadas en grabaciones que nunca debían haber existido. Pedro Flores entró como uno de los testigos de la acusación más importantes. No era un observador distante. No estaba repitiendo cotilleos del barrio. Había hecho negocios con la cúpula del cártel. Había movido producto por ciudades americanas. Había hablado directamente con el Chapo. Y había sobrevivido el tiempo suficiente para explicarle al jurado cómo funcionaba el sistema. Describió la operación de Chicago, los almacenes, las rutas, el dinero, la escala. Explicó cómo toneladas de narcóticos se desplazaban a través de lo que parecía la vida americana corriente, y cómo millones de dólares viajaban de vuelta hacia México. Para la defensa, Pedro era un blanco fácil en cierto sentido. Era un contrabandista convicto, un testigo cooperante, un hombre con todos los motivos del mundo para reducir su propia condena. Pero el problema era que Pedro no llegó solo con palabras. Había libros contables, había documentos, había llamadas grabadas, y esas grabaciones hacían que la historia fuera más difícil de desestimar. Al final, el Chapo fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua más 30 años. Un hombre que había construido su leyenda sobre la fuga fue enviado a un lugar diseñado para borrar la fuga de la imaginación. ADX Florence, el presidio de máxima seguridad. Hormigón, aislamiento, silencio. El capo que un día pareció estar fuera del alcance de todos quedaba ahora encerrado de por vida. Pero para Pedro y Margarito, aquello no fue una victoria limpia, porque cada palabra de testimonio los hacía más valiosos para los fiscales y más odiados por las personas a las que habían traicionado. Habían contribuido a encerrar a El Chapo en una jaula,
pero al hacerlo, construyeron otro tipo de jaula a su alrededor, una hecha de nuevos nombres, direcciones ocultas, movimientos vigilados y el temor permanente de que alguien, en algún lugar, siga recordando. Sobrevivir es su propia prisión. Después de la cárcel, los gemelos Flores eran técnicamente libres. Pero la libertad es una palabra complicada cuando se ha traicionado a una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo. Para la mayoría de la gente, salir de prisión significa intentar reconstruir una vida normal. Para Pedro y Margarito, lo normal había desaparecido para siempre. Cada calle podía parecer un riesgo. Cada desconocido podía convertirse en una pregunta. Cada portezuela de coche, cada llamada, cada aparición pública llevaba el peso invisible de lo que habían hecho. Margarito eligió después un camino que pocos esperaban. En lugar de desaparecer por completo, empezó a hablar en público, enseñando a los cuerpos de seguridad sobre la logística del cártel, las rutas de tráfico y los sistemas que él mismo había utilizado. Para algunos, eso parecía redención. Para otros, hipocresía. Porque nada de lo que enseña puede borrar el daño causado por las toneladas de narcóticos que ayudó a mover por las ciudades americanas. Nada puede devolver al padre perdido después de que empezara la cooperación. Y nada puede eliminar del todo la sombra del imperio que los gemelos contribuyeron a construir antes de contribuir a destruirlo. Por eso su historia no debe contarse como una historia de héroes. No es tan sencillo. Pedro y Margarito Flores eran brillantes, organizados y estratégicos. En otra vida, esas mismas cualidades podrían haberlos convertido en poderosos hombres de negocios. En cambio, se convirtieron en parte de una máquina que alimentaba la adicción, la violencia, el dinero, el miedo y la muerte. Luego, cuando esa máquina empezó a cerrarse a su alrededor, se volvieron contra ella. Quizás fue conciencia, quizás supervivencia, quizás ambas cosas, pero el resultado es el mismo. El Chapo morirá tras los muros de una prisión. Los gemelos Flores vivirán fuera de ellos. Y sin embargo, cada día que les quede de vida, quizás sigan teniendo que mirar por encima del hombro. Porque a veces sobrevivir no parece libertad. A veces sobrevivir es simplemente otra prisión. Sin muros, sin carceleros y sin fin.